Hay aplicaciones que crean el PDF a partir del cuadro de diálogo de impresión, seleccionando la impresora Adobe PDF. Si tenemos un archivo de Word abierto, por ejemplo, podemos exportar el PDF desde el propio programa. La elección se puede hacer desde la barra de herramientas o mandándolo a imprimir como archivo PDF. Y si el Acrobat Pro está abierto y el archivo no, no hace falta abrirlo en la aplicación original porque igualmente el Acrobat lo puede procesar. El Adobe Acrobat tiene el poder de equilibrar en los PDF la relación entre la calidad, por ejemplo, el modo de color, escala de grises, RGB, SMYK, la resolución de la imagen, y la eficiencia, es decir, relación calidad y eficiencia. Un archivo para vivir en la red debe ser liviano y un PDF destinado para impresión debe tener alta calidad. Nosotros podemos elegir entre las opciones de exportación que trae predefinidas el programa, pero todavía más importante, también podemos personalizar las características del proceso para producir el PDF que necesitamos. Así que veamos distintas formas de creación para los tipos de archivos más usados. Para la mayoría de los archivos, sean documentos o imagen, desde Acrobat, Archivo, Crear o Herramientas, Crear PDF. Desde la generalidad de las aplicaciones, Impresora PDF de Adobe. Desde el escritorio o una carpeta, menú contextual con el botón derecho o directamente arrastrar y soltar. Si está en papel, escaneamos o fotografiamos. No está de más recordarles que existe la maravillosa aplicación Adobe Scan para móviles que tomando la foto produce el PDF. Les dejo abajo el enlace al tutorial que hice explicando las bondades de tener un escáner de bolsillo. No lo dejen de ver, se los recomiendo. Para los documentos de Office, en Windows está la barra de herramientas. En iOS y Windows se puede imprimir como archivo PDF desde el cuadro de diálogo y guardarlo, ese que habíamos hablado antes. Contenido desde el portapapeles. Literalmente, copiamos la información en el portapapeles y con el Acrobat abierto, archivo, crear PDF desde portapapeles y guardamos. Control S el PDF. Si hay que abrir la copia desde el programa original, el propio Acrobat hace esa gestión. Nosotros lo miramos, lo observamos. Archivos de Adobe. PSD de Photoshop, AI de Illustrator e INDD de InDesign. Si lo hacemos desde Acrobat, archivo, crear PDF. Cuando seleccionamos el archivo para abrir, solicita iniciar sesión en Acrobat conectado en línea. Ese es el KID que hay que tener presente. En realidad, si es posible, es más eficiente usar la propia aplicación en la que se trabajó para hacer el proceso, porque cada uno de estos programas tiene su propio modo de creación de PDF. El InDesign es por medio de exportación. El Illustrator y el Photoshop lo guardan nativamente con un Save As o guardar como. Hay más formatos, pero lo más probable es que la opción 1 sea la más usada. Al menos vale la pena probarla antes de entrar a buscar otras formas. Recuerden que Acrobat ofrece la opción de elegir entre varias configuraciones para lograr un equilibrio óptimo en el PDF entre el tamaño del archivo, la calidad de la imagen, la adhesión a ciertas normas y otros aspectos relevantes. La elección de estas configuraciones varía según el propósito del PDF. Eso es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, un PDF destinado a una impresión de alta calidad demandará ajustes diferentes a aquel creado para ser visualizado en dispositivos digitales y descargado con rapidez desde la web. Clarito, ¿verdad? Una vez seleccionadas, estas configuraciones se implementan en PDF Maker, Acrobat y el Distiller.
que tal vez no lo conozcan porque es prácticamente invisible en estas versiones de Acrobat, pero sí que existe. Sin embargo, algunas de ellas están limitadas a contextos específicos o tipos de archivos particulares. Por ejemplo, las opciones disponibles en PDF Maker pueden cambiar dependiendo de la aplicación de Microsoft Office que se está usando. Y hasta aquí por este tuto. Nos vemos en el próximo. Si les gustó, ya saben, compartan la información. Es buenísimo para todos. ¡Chao!